¿Quién es el Espíritu Santo? Esta pregunta, aparentemente simple, resuena desde hace siglos entre estudiosos, líderes espirituales y cristianos sinceros. Y tal vez, por más sorprendente que parezca, sea la duda peor respondida en la historia de la fe. En una época donde se habla tanto sobre poder espiritual, dones, unción y presencia divina, hay una inquietud que pocos se atreven a admitir. El Espíritu Santo sigue siendo para muchos un desconocido. ¿Y si todo lo que sabes sobre él está equivocado desde el principio? La verdad bíblica revela que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es un viento simbólico, ni una energía que se activa en cultos emocionales. Él es Dios. Es tan Dios como el Padre que está en el cielo y como el Hijo que fue a la cruz. No es una parte menor de la Trinidad, sino la misma esencia de Dios que se mueve, habita, guía y transforma. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Pedro no duda en decirle a Ananías que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, revelando que el Espíritu posee identidad propia, pero inseparable de la divinidad. Desde los primeros versículos de la Escritura, ya encontramos su acción. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, está escrito que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Antes incluso de que la luz fuera pronunciada, antes de que la materia fuera formada, el Espíritu ya se movía sobre el caos, estableciendo orden, vida y propósito. Él estaba allí, en el principio de todo, como aquel que ejecuta la voluntad del Padre y manifiesta la palabra del Hijo. Donde hay creación, hay el soplo del Espíritu. Donde hay vida, está su presencia. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el Espíritu Santo fue reducido a metáforas y sensaciones. Llamado viento, fuego, agua y paloma, muchos permitieron que estas figuras oscurecieran la realidad de su persona. Pero Él no es solo una manifestación. Él es una persona divina, santa, eterna, sensible y activa. Es Él quien convence al mundo del pecado, quien conduce los corazones a la verdad, quien revela al Hijo a los ojos ciegos y quien sella a los salvos para el día de la redención. Jesús, al preparar a sus discípulos para su partida, no les prometió un sustituto cualquiera. Prometió a alguien igual a Él, alguien con quien podrían relacionarse, confiar, escuchar y seguir. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice que rogaría al Padre, y el Padre enviaría otro Consolador, para que estuviera con ellos para siempre. Y en Juan capítulo 16, versículo 7. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Jesús afirma que es mejor que Él se vaya, porque sólo así vendría el Consolador. ¿Quién sería este que, según el propio Cristo, es mejor tener presente que al mismo Jesús en carne? El Espíritu Santo no desciende sobre los hombres como un rayo de energía. Se acerca como alguien que desea caminar junto. No se impone con ruido, sino que habla en lo íntimo con precisión y dulzura. Es por medio de Él que las Escrituras cobran vida. Es por medio de Él que la voz de Dios es comprendida. No es opcional para la fe cristiana, es esencial. Porque sin el Espíritu no hay revelación, no hay arrepentimiento, no hay transformación. Es imposible comprender plenamente la vida cristiana sin reconocer quién es el Espíritu Santo en su esencia. La mayoría de las personas entiende fácilmente la figura de Dios como Padre, o la de Jesús como el Hijo enviado. Pero cuando se trata del Espíritu Santo,
Muchos tropiezan en una imagen distorsionada, casi mística, vaga, reducida a una atmósfera, una sensación o una fuerza que se activa bajo ciertas condiciones espirituales. Esta visión empobrecida ha alejado a generaciones enteras de la verdadera relación con aquel que es, de hecho, el mismo Dios vivo en acción. El Espíritu Santo no es un recurso espiritual para momentos de crisis, ni un fenómeno emocional que aparece solo en cultos más intensos. Es una persona divina, plenamente Dios, que siempre ha estado presente en la historia de la redención. Desde el principio, actúa con autoridad absoluta, revelando el carácter de Dios, realizando obras poderosas y conduciendo el plan eterno de salvación. En Génesis, capítulo 1, versículo 2, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, incluso antes de que existiera la luz. Allí, aún sin forma, sin orden y sin dirección, el Espíritu ya se movía. No solo acompañó la creación, participó directamente en ella. Su acción antecede la formación del mundo y continúa hasta hoy, sustentando todo con el mismo poder con el que dio origen a la vida. Esa actuación activa y continua es lo que diferencia al Espíritu de cualquier idea impersonal. Él actúa con propósito, con intención, con soberanía. No hay nada que haya sido creado o transformado sin la intervención directa del Espíritu Santo. Es mencionado como el soplo de vida, como el dedo de Dios, como el aliento de la nueva creación. El libro de Job, capítulo 33, versículo 4, declara: El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Todopoderoso me da vida. Esto muestra que no solo el cuerpo humano fue formado por las manos del Creador, sino que la misma existencia fue insuflada por este Espíritu eterno. Y a lo largo de las Escrituras, encontramos a este mismo Espíritu realizando obras que solo Dios puede hacer. Él resucita a los muertos, como afirma Romanos, capítulo 8, versículo 11. Si habita en vosotros el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. No se trata de una metáfora, sino de una realidad espiritual con implicaciones eternas. Solo Dios tiene poder sobre la muerte, y el Espíritu es el agente de esa victoria. Otro ejemplo notable es la declaración de Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. Cuando confronta a Ananías sobre la mentira respecto a la venta de una propiedad, le dice: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La afirmación es directa, inequívoca y devastadora para cualquier argumento que intente reducir al Espíritu a algo inferior. Mentir al Espíritu es mentir a Dios. Y eso solo es posible porque Él es Dios en esencia, y no en función temporal. Es necesario comprender también que el Espíritu Santo no solo realiza obras grandiosas, sino que es la presencia permanente de Dios entre nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu se manifestaba de forma puntual sobre reyes, profetas y sacerdotes. Pero tras la ascensión de Cristo, pasó a habitar continuamente en los que creen. Esta es la gran promesa revelada en Juan, capítulo 14, versículo 17, donde Jesús declara que el Espíritu habita con vosotros y estará en vosotros. Esta habitación no es simbólica, es real. El mismo Dios mora en corazones humanos por medio del Espíritu. Y si el Espíritu Santo es Dios, entonces todo lo que Él dice, ordena, revela e inspira tiene autoridad divina. Su voz no es un consejo, es un decreto. Su mover no es una sugerencia, es una manifestación del mismo cielo. La Iglesia necesita urgentemente recuperar esa reverencia, esa conciencia de que estar en la presencia del Espíritu es estar ante el mismo Dios. No se trata de crear un ambiente o de generar una emoción. Es reconocer la majestad de una persona que es al mismo tiempo amor, fuego, poder y santidad. No podemos seguir tratando al Espíritu Santo como un accesorio de la fe. Él no es una parte de Dios, Él es Dios. No es un complemento para hacer el cristianismo más emocionante.
es el mismo centro de la experiencia cristiana. Sin Él, no hay revelación, no hay comunión, no hay transformación. Él es el sello que garantiza nuestra salvación, como está escrito en Efesios, capítulo 1, versículo 13. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no es un sello simbólico. Es la presencia activa y constante de Dios en nosotros. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que oramos, cómo pensamos, cómo decidimos. Cambia la forma en que resistimos al pecado, cómo soportamos el dolor, cómo esperamos el cumplimiento de las promesas. Porque ya no estamos solos. El Dios que está sentado en el trono también habita en nuestro interior. Es esa presencia viva y poderosa la que sostiene la jornada cristiana, que guía con sabiduría, que levanta cuando caemos, que habla cuando el silencio parece reinar. El Espíritu Santo es Dios caminando con nosotros, no solo para asistirnos, sino para transformarnos, para conducirnos a la imagen de Cristo, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo actúa Él en el mundo espiritual? Hay una realidad espiritual que escapa a los ojos, pero que moldea todo lo que es visible. Esta realidad no es silenciosa, no es pasiva, tampoco indiferente, es viva, dinámica, en constante movimiento, y en el centro de esa acción está el Espíritu Santo. Él no es solo un observador del mundo espiritual, es el agente activo que opera en lo invisible, interfiriendo directamente en el destino de los hombres, en las decisiones de la Iglesia y en las batallas que ocurren entre el cielo y la tierra. Desde el inicio, vemos al Espíritu de Dios interactuando con el caos y transformándolo en orden. En Génesis, capítulo 1, versículo 2, el texto dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La imagen es clara. El Espíritu no huye del caos, se mueve sobre él. Donde todo parece desorganizado, confuso o perdido, allí comienza su trabajo silencioso, pero irresistible. No actúa solo cuando todo está listo, sino que es precisamente en el desorden donde su presencia inaugura el proceso de creación y restauración. Y esta verdad se repite en todos los momentos de la historia de la redención. En Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús afirma a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No hay nuevo nacimiento sin el Espíritu Santo. Ninguna transformación verdadera ocurre sin que Él sople vida en el interior del ser humano. Regeneración, conversión, santificación, todo es resultado de su acción directa. Él no reforma al viejo hombre, Él genera uno nuevo. En el campo espiritual, Él es también el gran intercesor. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto revela que no solo nos inspira a orar, sino que ora en nuestro lugar, yendo más allá de las palabras que podemos formular. Cuando nuestras rodillas están dobladas y el corazón sin fuerza, Él se levanta dentro de nosotros, traduciendo nuestro dolor en súplicas eficaces. Esto no es un consuelo poético, es una realidad espiritual concreta. También actúa en la liberación de los cautivos. En Mateo, capítulo 12, versículo 28, Jesús afirma: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta declaración muestra que la expulsión de demonios no era solo un gesto del Hijo, sino una acción conjunta con el Espíritu. Donde hay posesión, opresión o cualquier tipo de esclavitud espiritual, es el Espíritu quien actúa para romper las cadenas. Su autoridad no se discute, y donde Él llega, la presencia del maligno es confrontada y deshecha. Esta actuación también se manifiesta en dones espirituales, no como adornos espirituales, sino como armas dadas a la Iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. La diversidad de los dones es reflejo de la multiforme operación del Espíritu. Palabras de sabiduría, dones de sanidad, discernimiento de espíritus, profecías. Todo esto no es para el ego del hombre, sino para la edificación del cuerpo de Cristo y el avance del reino. Es el Espíritu quien distribuye, quien capacita, quien activa, conforme a la voluntad soberana de Dios. Y más que actuar en milagros y manifestaciones extraordinarias, el Espíritu Santo actúa en áreas que muchas veces pasan desapercibidas. Él dirige decisiones. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, el texto narra que, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». No fue una decisión administrativa, ni una votación entre apóstoles. Fue una orden clara del Espíritu. Esto revela que Él dirige ministerios, llama personas, levanta líderes y distribuye responsabilidades en el cuerpo. El mismo Espíritu que abre los cielos y hace descender fuego sobre los fieles, también silencia los pasos que no deben ser dados. En Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7, Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu de predicar en Asia, y después de entrar en Bitinia. Esto muestra que no todo camino es el correcto, y que obedecer al Espíritu implica escuchar incluso las puertas que Él cierra. Él no solo empuja hacia adelante, también frena para preservar. Esta dimensión invisible pero palpable de la actuación del Espíritu es una de las mayores fuerzas de la fe cristiana, porque incluso cuando no vemos, Él está moviendo piezas, abriendo caminos, inclinando corazones, deshaciendo lazos y generando vida donde parecía haber solo muerte. Actúa en el silencio, pero con fuerza irresistible. Actúa en lo íntimo, pero transforma el exterior. Actúa en lo invisible, pero cambia lo visible. Por eso no se puede seguir a Jesús en plenitud sin reconocer la acción constante y sobrenatural del Espíritu. Él es el viento que sopla donde quiere, como afirmó Jesús en Juan, capítulo 3, versículo 8. No lo controlamos, no lo manipulamos, pero podemos discernirlo y seguirlo. Y cuando lo hacemos, dejamos de caminar basados en nuestros propios esfuerzos, para ser guiados por un poder que sobrepasa toda lógica y toda limitación humana. La mayor mentira moderna, el Espíritu Santo como herramienta. En tiempos donde lo sobrenatural se ha convertido en escenario para espectáculos y plataformas humanas, una mentira sutil pero devastadora ha ganado espacio entre iglesias, ministerios e incluso corazones bien intencionados. Se trata del intento de transformar al Espíritu Santo en una herramienta de poder, como si fuera un recurso que pudiera ser activado, manipulado o usado conforme a la necesidad del hombre. Esta distorsión, aunque envuelta en lenguaje espiritualizado, es una de las ofensas más graves a la santidad de Dios, y la Biblia no guarda silencio ante este error. A lo largo de la historia de la Iglesia, la presencia del Espíritu siempre fue vista como algo sagrado, temido, deseado con reverencia.
Pero la banalización moderna generó una nueva teología donde el espíritu se volvió casi un asistente espiritual. Su nombre comenzó a ser invocado no para rendirse, sino para el espectáculo. Su mover, interpretado como confirmación de ego, estatus e influencia. Los dones espirituales pasaron a ser exhibidos como medallas. La unción se volvió moneda. La búsqueda de la manifestación sustituyó la búsqueda del arrepentimiento. Esta es la inversión del Evangelio. Un ejemplo claro de esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Simón, el mago, presenció a los apóstoles imponiendo las manos sobre los nuevos convertidos, y estos recibían el Espíritu Santo. Impresionado con el poder visible, ofreció dinero para que le fuera dado el mismo don, diciendo: «Dadme también a mí ese poder». La respuesta de Pedro fue inmediata y contundente: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». La reprensión muestra que el Espíritu no está en venta, ni es domesticable. Él es santo, soberano, y jamás puede ser instrumentalizado. Lo que Simón deseaba no era comunión, era control. No quería ser lleno del Espíritu, quería tener dominio sobre el Espíritu. Y eso es exactamente lo que la mentira moderna intenta hacer: poner al Espíritu en una caja manipulable, subordinado a la agenda humana. Pero el Espíritu Santo no responde a la performance, Él responde al quebrantamiento. No se manifiesta por las cámaras, sino por corazones rendidos. Esta mentalidad utilitaria distorsiona no solo la imagen del Espíritu, sino que también destruye la experiencia cristiana genuina. Porque al intentar usar al Espíritu como un medio, el hombre se coloca por encima de él. Y lo que debía ser un viaje de sumisión se convierte en un intento de manipulación. La consecuencia de esto es una espiritualidad vacía, sensacionalista, donde hay ruido, pero no transformación, donde hay movimiento, pero no arrepentimiento, donde hay discursos inflamados, pero ningún fruto del Espíritu. El apóstol Pablo advierte contra esto de forma clara. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice que uno y el mismo Espíritu realiza todas estas cosas, distribuyéndolas a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, el Espíritu es quien decide, da a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Y todo se hace conforme a la voluntad soberana de Dios, no por merecimiento humano, ni por esfuerzo carnal. El intento de domesticar al Espíritu es, en su raíz, idolatría. Otro punto crítico de esta distorsión está en el lenguaje. Expresiones como activar al Espíritu, jalar la unción o llamar la presencia cargan muchas veces una idea invertida, como si el ser humano tuviera el poder de iniciar o interrumpir lo que es sagrado. Pero la verdad es que el Espíritu es quien nos atrae, quien nos visita, quien nos convence. Nosotros no controlamos el cielo, respondemos a Él. En Juan, capítulo 15, versículo 26, Jesús declara que el Consolador sería enviado por el Padre, y que es Él quien testifica. No hay margen para la vanidad. Esta distorsión también se refleja en la sustitución de la gloria de Dios por resultados visibles. Cuando una reunión es medida por la intensidad emocional y no por la presencia santa, se corre el riesgo de confundir emoción con unción. El Espíritu no vino para entretener, vino para santificar. No vino para confirmar voluntades, sino para confrontarlas. Donde Él actúa, hay quebrantamiento, hay llanto, hay transformación. No hay espacio para la manipulación cuando el Espíritu está en control. La verdadera manifestación del Espíritu Santo nunca exalta al hombre, siempre exalta a Cristo. En Juan, capítulo 16, versículo 14, Jesús afirmó: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El centro del mover del Espíritu es siempre el Hijo. Si el nombre de Jesús no es glorificado, si la cruz no es recordada, si el arrepentimiento no es provocado, entonces no es el Espíritu quien está obrando, por más espectacular que parezca. Esta mentira moderna, que transforma al Espíritu Santo en un instrumento al servicio del hombre, necesita ser denunciada con amor, pero con firmeza, porque aleja a las personas de la verdad, genera frustración espiritual e impide la verdadera acción de Dios.
El Espíritu no es activado como si fuera un botón. Él es honrado, buscado, adorado. No responde a la presión, responde a la rendición. Y cuando encuentra un corazón contrito, se manifiesta con poder, con santidad, con gloria. La iglesia de los últimos días necesita más que dones, necesita discernimiento, necesita más que manifestaciones, necesita frutos. El Espíritu Santo sigue obrando con poder, pero no en moldes de performance, sino en la simplicidad de la fe. Él es el mismo que sopló vida en el caos, que levantó a los profetas, que ungió al Mesías, que incendió el aposento alto. Y aún desea llenar corazones, pero no para engrandecer nombres, sino para cumplir propósitos eternos. El movimiento entre el Padre y el Hijo. La Trinidad no es un misterio que deba ser desentrañado por la lógica, sino una verdad que debe ser contemplada con reverencia. Es la revelación de que el único Dios existe eternamente en tres personas distintas y plenamente divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dentro de esta relación eterna, el Espíritu ocupa un papel absolutamente esencial, no como un tercero distante, sino como el vínculo vivo entre el Padre y el Hijo. Él es el movimiento divino que conecta, comunica y manifiesta la voluntad de Dios en la creación, en la redención y en la vida del creyente. Desde el principio, el Espíritu Santo es presentado como aquel que ejecuta lo que el Padre ordena y el Hijo declara. En Génesis capítulo 1, versículo 2, ya lo vemos actuando en la creación. En Juan capítulo 1, versículo 3, se dice que todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, que es Cristo. Y en Job capítulo 33, versículo 4, encontramos la acción directa del Espíritu como aquel que da vida. Esto no es contradicción, es cooperación. El Padre planea, el Hijo expresa, el Espíritu realiza. Así es como la Trinidad se mueve, en perfecta armonía, sin competencia, sin división. La misión redentora de Cristo revela esta unión con aún más claridad. En Lucas, capítulo 1, versículo 35, el ángel anuncia a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y que el poder del Altísimo la cubriría. El nacimiento del Hijo no fue solo un acto del Padre, sino también una acción directa del Espíritu. Ya en el bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, vemos el cielo abrirse, al Padre hablar, al Hijo siendo bautizado y al Espíritu descender como paloma. As a sports fan, I have to confess, sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. La Trinidad se revela en una sola escena, actuando en unidad ante toda la creación. Esa conexión se profundiza en el ministerio terrenal de Jesús. Es el Espíritu quien lo conduce al desierto, conforme a Lucas, capítulo 4, versículo 1. Es por el Espíritu que Él predica, sana, expulsa demonios y obra señales. Isaías capítulo 61. Ya había profetizado que el Espíritu del Señor Dios está sobre mí,
porque me ungió el Señor para anunciar buenas nuevas a los quebrantados. Y el mismo Jesús, al leer ese texto en la sinagoga, declaró: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Nada de lo que Jesús hizo fue separado de la acción del Espíritu. Todo fue en completa dependencia y comunión. Incluso en la cruz, donde el Hijo entrega su vida, el Espíritu está presente. En Hebreos, capítulo 9, versículo 14, está escrito que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios por el Espíritu eterno. La ofrenda de Jesús no fue solo física, fue espiritual, plena, impulsada por ese Espíritu que lo acompañó hasta el último suspiro. Y al tercer día, es por el mismo Espíritu que Él resucita, como leemos en Romanos, capítulo 8, versículo 11. La Trinidad actúa del principio al fin de la salvación como un solo Dios, movido por amor perfecto. Esa actuación integrada también se manifiesta después de la ascensión de Cristo. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dice que el Padre enviará al Consolador en su nombre, y en Juan, capítulo 15, versículo 26, Él afirma que enviará al Espíritu de parte del Padre. No hay conflicto en el origen del envío. El Espíritu procede del Padre y del Hijo, como extensión viva del amor entre ambos. No es solo enviado por autoridad, sino en plena comunión con el corazón del Padre y la misión del Hijo. Esta realidad se vuelve aún más profunda cuando comprendemos que el Espíritu no vino solo para representar el cielo, sino para hacerlo presente entre nosotros. No es una fuerza distante que comunica la voluntad divina por códigos enigmáticos. Es la misma presencia de Dios que habita en el interior de los que creen. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús afirma: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu no actúa de forma aislada, sino como portavoz del cielo. No improvisa, transmite con fidelidad. Esa relación entre Padre, Hijo y Espíritu no es una jerarquía de poder, sino una expresión de unidad perfecta. Es por medio del Espíritu que conocemos el corazón del Padre. Es por el Espíritu que somos conducidos al Hijo. Y es por el Espíritu que vivimos la vida cristiana con propósito. Sin Él, el Evangelio se convierte en letra muerta. Con Él, la palabra cobra vida, los ojos se abren, los corazones se quebrantan y los cielos se manifiestan. La Trinidad no es un concepto abstracto para debates teológicos, sino una realidad que transforma el día a día de la fe. El Espíritu Santo no es una adición tardía a la historia de la salvación. Él es el vínculo eterno que, desde el principio, actúa como extensión viva del amor divino. Él es el movimiento entre el trono y la tierra, entre el cielo y el corazón humano. ¿Cómo habita el Espíritu Santo en nosotros? La realidad más revolucionaria del nuevo pacto no está solo en la promesa del perdón, sino en la presencia de Dios habitando dentro del hombre. Durante siglos, la presencia divina estuvo asociada a templos, montes y manifestaciones externas. Pero, en Cristo, algo extraordinario fue inaugurado. El Dios que caminaba entre los hombres ahora desea habitar en ellos. Y es por medio del Espíritu Santo que esta verdad se cumple de forma plena. La presencia del Espíritu no es un símbolo, es una realidad transformadora. Jesús preparó a sus discípulos para esta nueva dimensión espiritual con palabras simples, pero cargadas de revelación. En Juan, capítulo 14, versículo 17, Él dice: El Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta promesa indicaba que el Espíritu, que hasta entonces actuaba sobre los hombres de forma temporal y localizada, ahora pasaría a vivir dentro de aquellos que lo recibieran. Y eso lo cambia todo. Él no solo visita, Él permanece. La presencia del Espíritu en nosotros no es pasiva. Él no está allí como un observador silencioso. Él habita con propósito. Él transforma, convence, purifica y guía. El apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 8, versículo 9, afirma:
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto revela que la habitación del Espíritu no es una experiencia opcional o complementaria, sino esencial. Ser cristiano es, por definición, ser morada del Espíritu Santo. Esa presencia interna afecta todas las dimensiones de la vida. No se limita a los momentos de adoración o oración. Se manifiesta en la conciencia, en la dirección, en la resistencia al pecado y en la sed de santidad. El Espíritu habita donde hay rendición. Él moldea pensamientos, transforma deseos, genera frutos. En Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Pablo enumera los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No son conquistas humanas, son evidencias de la presencia divina operando dentro del creyente. La transformación generada por esa presencia no es instantánea, pero es continua y progresiva. El Espíritu no fuerza, Él conduce. Respeta los procesos, pero nunca deja de actuar. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, está escrito: todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Señor, el Espíritu. La obra de Él es progresiva, pero inevitable. No solo señala el error, nos capacita para superarlo. No solo revela la voluntad de Dios, sino que nos da poder para cumplirla. Es por eso que la vida cristiana no puede vivirse por esfuerzo propio. Sin la habitación del Espíritu, todo se vuelve pesado, religioso, mecánico. Pero con Él hay gracia para soportar, dirección para decidir y fuego para permanecer. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en los que creen. Esta verdad está en Romanos, capítulo 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús dará vida también a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. La presencia del Espíritu también es un sello de pertenencia. En Efesios, capítulo 1, versículo 13, Pablo escribe: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello era, en el contexto bíblico, una marca de propiedad, de autenticidad y de protección. Esto significa que la presencia del Espíritu en nosotros es la prueba de que pertenecemos a Dios, de que fuimos comprados por alto precio y de que ya no estamos a la deriva. Esa habitación también es el camino de la intimidad con Dios. El Espíritu no nos conecta solo con dones o revelaciones, Él nos conecta con el propio corazón del Padre. En Romanos, capítulo 8, versículo 15, está escrito: recibisteis el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Él no solo nos enseña a orar, Él nos hace hijos, nos introduce en una relación de amor profundo, donde la obediencia no es por miedo, sino por honor, donde el temor de Dios no nos aleja, sino que nos atrae más cerca de Él. El Espíritu Santo habita en nosotros como maestro, consejero, consolador y guía. Nos recuerda lo que Jesús enseñó, como en Juan capítulo 14, versículo 26. Nos enseña todas las cosas. No es una voz distante, habla en lo íntimo. No es un visitante ocasional, es un morador constante. Y donde Él habita, no hay espacio para tinieblas que no sean confrontadas, ni heridas que no sean tocadas. Esa presencia, sin embargo, exige celo. Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de parte de Dios, y que no sois vuestros? No somos dueños de nosotros mismos. Fuimos comprados, sellados, habitados, y por eso, cada decisión, cada palabra, cada intención debe ser colocada delante de Él. Porque ya no estamos solos, somos templo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no es solo doctrina, es vida, es dirección, es transformación. Él habita no para contemplar, sino para reconstruir.
no para observar, sino para conducirnos a la imagen del Hijo. Su habitación es el inicio de una nueva existencia, marcada no por esfuerzo religioso, sino por comunión viva y constante con el mismo Dios. El Espíritu Santo tiene personalidad. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Tu amén en los comentarios hace toda la diferencia para alcanzar a más personas. Suscríbete al canal y si deseas bendecir el canal, haz clic en el botón Gracias y deja una ofrenda de cualquier cantidad. O hazte miembro, así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. La revelación de que el Espíritu Santo habita en nosotros ya sería suficiente para provocar reverencia, temor y gratitud. Pero esta presencia se vuelve aún más sagrada cuando comprendemos que Él no es solo una influencia espiritual, sino una persona real, viva y consciente. El Espíritu Santo no es impersonal. Él piensa, siente, decide, Él conoce, se entristece, ama, desea. Y es justamente por ser una persona que se relaciona con nosotros de manera tan profunda y transformadora. La Biblia presenta numerosos textos que atribuyen al Espíritu características exclusivamente personales. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, está escrito: Pero Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Escudriñar, o sondear, no es una función automática, sino un acto consciente. El Espíritu investiga, examina y comprende la totalidad del ser divino. Esto no es un comportamiento de una fuerza neutra, sino de alguien que posee mente propia y discernimiento absoluto. Más adelante, en el versículo 11 del mismo capítulo, el apóstol refuerza: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu no solo transmite conocimiento, Él lo posee. Conoce la voluntad del Padre, conoce los corazones de los hombres y es capaz de aplicar esa sabiduría con precisión. Su mente no está limitada por el tiempo, ni contaminada por vanidades humanas. Él piensa con perfección, pero el Espíritu Santo también siente. No es indiferente a nuestras actitudes. No habita en nosotros como un espectador frío, sino como alguien que se involucra con profundidad. En Efesios capítulo 4, versículo 30, está registrado uno de los consejos más importantes para el creyente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entristecer a alguien implica que ese alguien posee emociones reales. El Espíritu se alegra cuando respondemos a la voz de Dios, pero también se entristece cuando resistimos, cuando pecamos, cuando despreciamos su presencia. Esa sensibilidad del Espíritu se expresa también en Romanos, capítulo 8, versículo 26, donde Pablo escribe: El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Esos gemidos no son ruidos sin significado. Son expresiones profundas de compasión y urgencia. El Espíritu ora con dolor, con celo, con intensidad. Se involucra con nuestras luchas de una manera que ni siquiera nosotros logramos entender. Esto muestra un nivel de empatía y comunión que va mucho más allá de cualquier fuerza espiritual impersonal. Además de mente y sentimientos, el Espíritu también posee voluntad. Actúa conforme a su propia decisión. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11 leemos: «Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular como Él quiere». No es el hombre quien elige los dones, es el Espíritu quien los distribuye. Él decide quién recibirá, cuándo, de qué forma y con qué propósito. Su voluntad es soberana. No actúa por presión, sino por convicción. Es precisamente por esto que la relación con el Espíritu Santo debe construirse con humildad y temor. No puede ser manipulado, forzado, ni domesticado. No responde a fórmulas, responde a corazones quebrantados. Su voluntad no puede ser doblegada por la insistencia humana, pero puede ser revelada a quienes lo buscan con sinceridad. Actúa cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Y cuando entendemos esto, dejamos de intentar conducirlo y pasamos a ser conducidos por Él. Por tener mente, sentimientos y voluntad, el Espíritu también tiene personalidad. Y por eso es posible entrar en comunión con Él. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 13, Pablo cierra su carta con un saludo que es, al mismo tiempo, una revelación. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No se puede tener comunión con un viento, con una energía o con un símbolo. La comunión solo es posible entre personas. Y el Espíritu Santo es una persona divina que desea relación. Esta comprensión cambia la forma en que nos acercamos a Él. Ya no oramos a una fuerza distante, sino a alguien que escucha, comprende y responde. Ya no buscamos manifestaciones sin propósito, sino que conocemos el corazón de quien las manifiesta. Esta intimidad, sin embargo, exige sensibilidad. El Espíritu no grita, Él susurra, no impone, invita. Respeta los espacios, pero ama cuando es acogido. No fuerza entrada, sino que se revela a quienes lo reciben con fe. El Espíritu Santo no es solo el poder de Dios. Él es Dios con personalidad, y es por eso que resistirlo es peligroso, pero andar con Él es glorioso. Él piensa mejor que nosotros, siente más profundamente que nosotros, y decide con sabiduría absoluta. Su plan es moldearnos a la imagen del Hijo, y para ello, se involucra con cada detalle de nuestra existencia. Nada escapa a su mirada, nada es insignificante para su atención. Entender que el Espíritu Santo tiene personalidad es la base para cultivar una vida espiritual viva, dinámica, sensible y transformadora. Él no está en los cielos esperando que lo mencionemos. Él está aquí, en nosotros, con mente, sentimientos y voluntad, listo para conducirnos a toda la verdad. La voz del Espíritu en las Escrituras. El Espíritu Santo no es solo un agente de transformación interior. También es la voz que resuena a lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Su actuación no comenzó en Pentecostés, ni se limita a los tiempos de la Iglesia. Él es el autor invisible e infalible de la revelación escrita. Cada palabra inspirada, cada profecía registrada, cada mandamiento eterno fue soplado por Él. Cuando leemos la Biblia con reverencia, no estamos solo examinando un texto sagrado. Estamos oyendo la voz viva del Espíritu de Dios. La Biblia no fue escrita por hombres en su propio entendimiento, sino por hombres que hablaron movidos por una persona divina. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito: «Porque jamás ninguna profecía fue dada por voluntad humana, sino que hombres hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo». Esta verdad es fundamental. El Espíritu no solo reveló ideas, Él llevó a cada profeta, sacerdote y apóstol en su propia voluntad. La revelación no fue solo dicha, fue conducida, inspirada y sellada por Él.
En Hebreos capítulo 3, versículo 7, el autor dice: Así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz. Observa que no se refiere a una cita del pasado, sino a una voz presente. Dice, y no dijo. Esto significa que el Espíritu todavía habla. No está atado a la antigüedad de las páginas. Continúa usando el texto sagrado para comunicar verdades actuales. La Escritura, cuando se lee con el corazón abierto, se convierte en el canal de la voz del Espíritu para confrontar, consolar, instruir y edificar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 25 y 26, el apóstol Pablo, al citar al profeta Isaías, afirma: Bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías. Lo que Isaías dijo, fue el Espíritu quien lo dijo. La voz del profeta era humana, pero el origen del mensaje era divino. Esto muestra que todo el Antiguo Testamento lleva la huella digital del Espíritu. Cada orientación, cada reprensión, cada promesa, venía de Él, incluso cuando fue pronunciada por labios humanos. El Espíritu Santo es también quien trae iluminación para la correcta comprensión de la palabra. No basta tener acceso al texto, es necesario tener los ojos abiertos para discernirlo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12, Pablo escribe: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que comprendamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El Espíritu no solo reveló lo que está escrito, también abre el entendimiento para lo que está escrito. Es Él quien nos hace ver lo que los ojos naturales no pueden ver. Por eso, sin el Espíritu, incluso la Biblia puede volverse letra muerta. Puede ser interpretada de forma fría, manipulada, usada como arma en lugar de alimento. Pero cuando el Espíritu está presente, la palabra cobra vida. No solo informa, transforma. No solo enseña, moldea. El Espíritu sopla sobre el texto y lo convierte en espada viva, penetrante, como está escrito en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Esta actuación del Espíritu continúa hasta hoy. Aún habla por medio de la Escritura. Aún revela verdades, confirma direcciones y confronta corazones. Pero nunca dice algo que contradiga lo que ya reveló. El Espíritu es el mismo, y su voz no se divide, no se desmiente, no cambia con los tiempos. Su voz permanece firme, santa, inmutable. El mismo Espíritu que habló con Moisés en el desierto, que inspiró a David en los Salmos y que levantó a los profetas para denunciar la idolatría, es el que hoy habla a los corazones humildes ante la palabra. Por eso, leer la Biblia sin la presencia del Espíritu es como intentar escuchar un himno con los oídos tapados. El texto puede incluso ser descifrado, pero la melodía se pierde. Es Él quien da profundidad, quien conecta capítulos, quien revela el corazón detrás de la letra. Cada vez que nos acercamos a las Escrituras con fe y reverencia, nos estamos colocando delante de la voz del mismo Dios. Y esa voz, aunque suave, es irresistible. Jesús, al hablar del Espíritu, afirmó en Juan, capítulo 16, versículo 13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta promesa no se restringe a los discípulos de aquel tiempo. Sigue vigente para todo aquel que desea ser conducido por la verdad divina. Y esa verdad no está suelta en el aire, está registrada en la palabra, viva, eterna y suficiente. El Espíritu Santo no habla fuera de la palabra, habla a través de ella. No revela nuevos fundamentos, ilumina los eternos. No compite con las Escrituras, Él las escribió. Y cuando la Iglesia comprende esto, deja de buscar revelaciones fragmentadas y pasa a alimentarse de la fuente inagotable de la voz de Dios ya revelada. El peligro de ignorar su presencia. La presencia del Espíritu Santo es sagrada, viva y profundamente sensible. Él no habita en el creyente de forma indiferente o mecánica. Le importa, observa, interactúa. Pero esa misma presencia que consuela, guía y fortalece,
también puede ser entristecida. Y cuando el espíritu se entristece, algo vital se rompe dentro del alma. La relación se enfría, la voz se vuelve distante, el corazón se endurece. Ignorar su presencia es descuidar al propio Dios. Resistir a su acción es rechazar el único camino posible de verdadera transformación. En Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo advierte con claridad: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El verbo contristar lleva un peso emocional. No se trata de una reacción impersonal o fría. El Espíritu Santo siente. Él se comunica, ama, se involucra, y por eso también se hiere cuando es tratado con deshonra, indiferencia o desobediencia. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit buick.com/service to learn more. Ese entristecimiento no ocurre por simples errores humanos, sino por una postura interior que rechaza su influencia, que desprecia su corrección y que banaliza su santidad. El Espíritu es santo, y donde hay inmundicia continua, no tratada con arrepentimiento, su presencia se ve disminuida, su fluir se ve impedido, su voz se vuelve casi inaudible. Él no se impone sobre el corazón que lo rechaza. Se retira en silencio, como un amigo herido, esperando ser nuevamente recibido con temor y verdad. Hay un patrón claro en las Escrituras. Donde el Espíritu no es honrado, su acción es limitada. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, Esteban denuncia a los líderes religiosos diciendo: «Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como lo hicieron vuestros padres, así también vosotros». La resistencia al Espíritu es una herencia de quienes confían en su propia religiosidad, pero cierran el corazón a la dirección de Dios. Escuchan la palabra, pero no se rinden. Conocen las Escrituras, pero rechazan la corrección. Esa resistencia puede manifestarse de varias formas: en palabras duras, en comportamientos persistentes de pecado, en orgullo espiritual, en insensibilidad a la voz de Dios. El Espíritu habla con dulzura, pero también confronta con firmeza. Cuando Él nos advierte y decidimos ignorarlo, entramos en una zona peligrosa, donde el engaño se vuelve tolerable y la verdad parece opaca. Poco a poco, la presencia que antes era clara se convierte en un eco distante. El apóstol Pablo, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, va aún más lejos: «No apaguéis al Espíritu». La imagen es la de un fuego que puede ser sofocado. El Espíritu es frecuentemente comparado con fuego en las Escrituras, no solo por su poder purificador, sino por su capacidad de iluminar, de calentar, de consumir lo que es impuro. Apagar ese fuego es el resultado de negligencia espiritual, de una vida sin vigilancia, de un corazón acostumbrado a la presencia, pero que ya no es tocado por ella. Y cuando ese fuego se apaga, las consecuencias no son solo emocionales, son espirituales y profundas.
La fe se enfría, la oración se vuelve formal, la adoración se vacía, la obediencia se vuelve pesada. El creyente puede seguir hablando de Dios, pero ya no lo siente. Puede mantener sus prácticas religiosas, pero ha perdido el frescor de la presencia. Esto no ocurre de un día para otro, sino de forma gradual, silenciosa, y casi siempre comienza con pequeños desprecios a la voz del Espíritu. El salmista, en el Salmo 51, tras caer en pecado, no solo pide perdón, clama: «No quites de mí tu Espíritu Santo». David sabía que podía seguir como rey, mantener su posición, pero si perdía al Espíritu, lo perdía todo. Su súplica no era por el trono, sino por la presencia. Entendió que la mayor tragedia de la vida espiritual no es el escándalo público, sino la ausencia silenciosa del Espíritu de Dios. Por eso Pablo también orienta, en Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La presencia del Espíritu no debe ser solo una doctrina aceptada, sino una realidad vivida. Él nos llama diariamente al arrepentimiento, a la renuncia, a la adoración sincera. Y cuando respondemos con obediencia, su fluir se intensifica, su voz se vuelve clara, su presencia se renueva. Pero cuando lo ignoramos, cuando tratamos con desprecio lo que es santo, corremos el riesgo de andar sin dirección, aunque parezca que estamos en el camino. El Espíritu Santo es sensible no porque sea frágil, sino porque es puro. No negocia su santidad, ni se adapta a nuestras comodidades espirituales. Permanece fiel a la voluntad del Padre, y es por eso que resistirlo, ignorarlo o contristarlo son actos tan graves. No estamos simplemente ofendiendo una fuerza divina, estamos rompiendo con la propia esencia de nuestra relación con Dios. Es tiempo de recuperar el temor ante el Espíritu, de detenerlo todo para escucharlo, de pedirle que nos muestre dónde lo hemos herido, de volver al lugar donde su presencia era suficiente. Porque si el Espíritu se aleja, todo lo demás pierde sentido. La única manera de vivir una vida cristiana auténtica es honrando la presencia que habita en nosotros, cuidando esa relación como si fuera el mayor tesoro, porque lo es. ¿Cómo relacionarse con el Espíritu Santo hoy? Si el Espíritu Santo es una persona divina, viva, sensible y activa, entonces el cristianismo no puede ser solo un sistema de creencias, sino una relación con Él. Saber que el Espíritu habita en el creyente no es suficiente si esa presencia no es valorada, cultivada, honrada. Y la gran pregunta que surge, ante todo lo que se ha revelado, es ¿cómo relacionarse con el Espíritu Santo de forma real, constante y profunda? La respuesta comienza con la rendición. El Espíritu no se relaciona con el orgullo. Él resiste a los altivos, pero se acerca a los quebrantados. En Isaías capítulo 66, versículo 2, el Señor declara: «Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra». El primer paso para una vida guiada por el Espíritu es reconocer nuestra total dependencia de Él. La arrogancia espiritual cierra las puertas de la comunión, pero la humildad atrae el cielo. Relacionarse con el Espíritu exige sensibilidad. Él no compite con el ruido interior. Habla, pero no grita. Conduce, pero no obliga. Es necesario silenciar las distracciones, desacelerar el ritmo del alma, cultivar momentos de escucha. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús prometió: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». La dirección del Espíritu es real, pero solo es percibida por quien decide seguir, no por quien solo desea ser llevado. Escucharlo es un acto de atención espiritual. La oración es uno de los caminos más profundos de comunión con el Espíritu. No una oración de repeticiones automáticas, sino una oración sincera, relacional, donde se habla con Dios como quien conversa con un amigo íntimo. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene. Él no solo oye nuestra oración, intercede por nosotros, nos enseña a orar.
Orar en el Espíritu es permitir que Él moldee la conversación, que inspire los clamores, que conduzca incluso los silencios. La palabra de Dios también es un canal esencial de esta relación. El Espíritu es el autor de las Escrituras, y por eso las revela de forma viva y personalizada. No se puede cultivar intimidad con el Espíritu si se descuida la Biblia. En 2 a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, está escrito: la letra mata, pero el Espíritu da vida. Esto no significa que el texto bíblico sea un problema, sino que, sin el Espíritu, se convierte en solo un conjunto de normas. Con él, la palabra se convierte en espada, alimento, agua viva. La alabanza y la adoración son otro punto vital en esta comunión, pero no como un momento musical solamente, sino como una postura diaria. Adorar en espíritu y en verdad, como Jesús enseñó en Juan capítulo 4, versículo 24, es más que cantar, es reconocer el valor del Espíritu, honrar su presencia con la vida, ofrecer cada decisión como un acto de adoración. El Espíritu se manifiesta donde hay reverencia, se mueve donde hay honra. Relacionarse con el Espíritu también es obedecer prontamente. Muchas veces, Él habla con claridad, pero encuentra resistencia. Un corazón que se relaciona con el Espíritu aprende a obedecer incluso sin entender completamente. Aprende a renunciar por convicción, a seguir sin mapas, a confiar sin garantías visibles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, relata que Felipe fue guiado por el Espíritu a un camino desierto. Obedeció, sin saber el motivo, y allí encontró al eunuco etíope, que sería instrumento para llevar el Evangelio al norte de África. Quien oye al Espíritu, entra en agendas celestiales invisibles. Discernir su voz requiere práctica y constancia. No toda inspiración viene del Espíritu. Por eso, es necesario crecer en madurez espiritual para reconocer lo que viene de Él. En 1 a los Corintios, capítulo 2, versículo 15, Pablo dice que el que es espiritual juzga todas las cosas. El Espíritu nunca contradice la palabra, nunca promueve el orgullo, nunca estimula el pecado, nunca alimenta la confusión. Siempre revela a Cristo, siempre conduce a la santidad, siempre edifica el cuerpo de Cristo. Ese es el filtro seguro para discernir su actuación. Relacionarse con el Espíritu también implica confesar y arrepentirse cuando lo entristecemos. Como se ha visto, Él es sensible, y cuando lo ignoramos, nuestra comunión se enfría. Pero Él también es misericordioso, y cuando hay arrepentimiento sincero, Él restaura. El salmista clamó, en el Salmo 51, versículo 11, «No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Espíritu Santo». Esa oración aún resuena como un grito de quien valora por encima de todo la presencia. Quien ama al Espíritu no tolera distancia, y cuando siente que algo se ha roto, corre de vuelta. Relacionarse con el Espíritu es vivir disponible para ser usado, moldeado, enviado, transformado. El Espíritu Santo no se mueve solo para nuestro confort, sino para los propósitos eternos del Padre. Él llama, comisiona, envía. En Hechos, capítulo 13, versículo 2, está registrado: «Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Aquellos que se relacionan con el Espíritu serán inevitablemente llamados a cooperar con Él en la misión de Dios. La vida en el Espíritu no es estática ni teórica. Es un caminar diario, íntimo, lleno de sorpresas, desafíos, consuelo y propósito. El Espíritu no quiere solo visitar, quiere caminar al lado, habitar, transformar. Y la respuesta a esto está en una sola palabra: relación. No hay atajos. Hay comunión. Él aún está llamando. Incluso después de todo lo que ha sido revelado, incluso ante tantos corazones que se han cerrado, el Espíritu Santo sigue susurrando, tocando, moviéndose. Él no se rinde. Su voz, que habló a los profetas, que sostuvo a los apóstoles, que habitó en mártires y reavivó avivamientos, aún resuena en los días de hoy. Y tal vez,
en este preciso momento, esté resonando dentro de ti. La presencia que se cernía sobre las aguas del caos primordial, que se movió en los desiertos y en los valles, que visitó el aposento alto e incendió a hombres comunes con valentía sobrenatural, está ahora frente a tu corazón. No como una fuerza impersonal, no como un símbolo distante, sino como el mismo Dios diciendo: yo estoy aquí, siempre estuve aquí. Esa presencia no es religiosa, no se limita a templos ni a rituales. Ella atraviesa paredes, alcanza soledades, invade silencios y transforma, porque el Espíritu Santo no se conforma con observar. Él vino para habitar, para transformar, para restaurar lo que fue perdido. Vino para convencer del pecado, revelar la justicia y anunciar el juicio que vendrá. Pero también vino para consolar, guiar, edificar y generar nueva vida. La voz que llama es la misma que susurró al corazón de Pedro cuando negó, que quebró a Saulo en el camino a Damasco, que reconstruyó a Tomás incluso con sus dudas. Esa voz no necesita ser fuerte para ser oída. Es firme, amorosa, santa, y clama por rendición. El tiempo que queda no se cuenta en años, se cuenta en decisiones. El Espíritu Santo no puede ser forzado, pero tampoco puede ser ignorado sin consecuencia. Resistir a su voz es alejarse de la verdad, es endurecer el corazón contra la única presencia que puede dar vida a lo que está muerto por dentro. Pero oír esa voz, acogerla, rendirse a ella, es experimentar algo que el mundo no puede ofrecer: el Dios vivo habitando dentro de ti. Y si hasta hoy has vivido sin reconocer esa presencia, debes saber que aún hay tiempo. Si ya lo conociste un día, pero permitiste que Él se convirtiera en solo un recuerdo distante, todavía hay un camino de regreso. El espíritu que fue rechazado por tantos aún desea habitar en los pocos que lo acogen con verdad. Y si estás escuchando esto ahora, es porque Él no se ha rendido contigo. Hoy es el día de abrir el corazón, de confesar, de pedir perdón, de rendirse, de decir: Espíritu Santo, te quiero, te necesito, habita en mí. Porque no hay vida verdadera fuera de esta comunión, no hay propósito fuera de esta conexión, no hay poder fuera de esta presencia. Todo lo que es eterno, todo lo que es santo, todo lo que es real en la fe, comienza cuando el Espíritu se convierte en más que una doctrina, cuando se convierte en una persona viva dentro de nosotros. Si deseas reconciliarte con el Espíritu de Dios, si sientes que Él te está llamando de vuelta, si quieres empezar de nuevo con sinceridad, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo por haberte alejado de los caminos, o quieres iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Arrepiéntete, cree, ríndete, e invita al Espíritu Santo a guiar tu vida por completo. Él sabe por dónde comenzar, Él sabe cómo restaurar, Él sabe cómo conducir, porque Él es Dios y Él aún está llamando. Si ya vives esta verdad, escribe aquí en los comentarios: Amén. Esta simple confesión pública puede ser usada para tocar otras vidas. Comparte este mensaje con alguien que necesita la presencia, que necesita la voz, que necesita el fuego. Porque cuando el Espíritu encuentra espacio, nada sigue igual. Hasta la próxima.